Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Hoy voy a comenzar esmaltando y lo voy a hacer con este color rojo que es muy bonito y no voy a estar aplicando base previamente porque son uñas de gel que me hice para poderles grabar este video, pero en el caso de que ustedes vayan a hacerlo sobre uñas naturales es muy importante que apliquen una base. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. A propósito, los esmaltes que estoy utilizando son esmaltes tradicionales. Todas las uñas las voy a esmaltar del mismo color, exceptuando esta, donde voy a estar aplicando este color rosado bien clarito y bien natural. Para decorar voy a utilizar este brillo o este esmalte que tiene brillo o glitter, como tú lo conozcas, o purpurina también, en esta uña, y lo voy a hacer para decorarla. Ahora voy a hacer una línea francesa bien delgadita, me voy a tomar mi tiempo para hacerla para que me quede lo mejor posible, y voy a estar utilizando un pincel para detalles de 7 milímetros, y el esmalte que estoy utilizando es en color blanco, es de acabado mate, pero puedes utilizar el que tú tengas a mano. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales, y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Ahora, con pintura acrílica en color blanco y el mismo pincel para detalles de 7 milímetros, voy a hacer estos trazos en forma de arco, y luego voy a añadir unas líneas que van a ir desde el centro de estos arcos hasta los bordes. En total voy a hacer 3 en cada una y van a ser 3 arcos en total. Quiero aclarar ciertas dudas que me parece que es importante hacerlo, porque puede ser que a más de una persona esta inquietud le surja en algún momento, y es que no tienen nada que ver las pinturas acrílicas con los acrílicos que se utilizan para hacer las uñas. Son dos productos totalmente diferentes. Otra cosa más acerca de las pinturas acrílicas, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero como cada día somos más, me parece que es bueno refrescar estas cosas que pueden ser importantes. Lo primero que debes tener en cuenta de las pinturas acrílicas es que no sean tóxicas, que además tengan buena pigmentación, buena cobertura y una textura intermedia o media, es decir, que no sean ni muy espesas ni tampoco sean muy líquidas, que se puedan manejar perfectamente para hacer este tipo de trabajos. Ahora, con un puntero y la misma pintura acrílica blanca, voy a hacer un punto donde quiera que se toca la línea con el arco, y también en el centro, es decir, en la base de estas pequeñas líneas. Fíjense que no estoy haciendo estos trazos o este detalle centrado, sino más bien en una esquina. El del centro va a ir justo en la esquina de la uña, el de al lado va a ir sobre el francés y el otro por encima.
Aquí voy a hacer una flor bien pequeñita de 5 pétalos y luego de que ya los tenga todos, digamos que los vamos a poner en forma circular, vamos a llevar la pintura desde cada uno de los pétalos hacia el centro con nuestro pincel para detalles hasta darle forma de gota a cada uno. Si les está gustando este video me lo pueden dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así. Recuerda que también me ayudaría muchísimo si lo haces, además de que es la forma que tengo de saber qué tanto les gusta el diseño y así poder crear más contenido para ustedes. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color rojo y con un puntero un poco más grande haciendo movimientos circulares. Voy a hacer a cada lado de mi flor 2 puntos o 2 círculos que me van a servir para las bases de 2 rosas. En la cajita de información tienen los enlaces de mis redes sociales, tanto de mi Instagram como de mi grupo y de mi página de Facebook por si desean apoyarme. Allí los tienen o me pueden encontrar como ven aquí en una esquina de la pantalla. Voy a necesitar ahora pintura acrílica en color verde, es bastante claro y brillante este color. Y con nuestro pincel para detalles de 7 milímetros voy a hacer algunas hojas bien pequeñitas en los extremos de nuestras rosas y también en algunas zonas donde quede bien, es decir, donde se unan las rosas con la flor y lugares así que te parezca que se va a ver bonito. Algo más que quiero añadir acerca de las pinturas acrílicas es que no debes enfocarte en que deben venderlas específicamente o comprárselas específicamente a marcas o tiendas de productos de uñas. Si las encuentras y son buenas, perfecto, pero debes tener en cuenta también que son igual de buenas que otras pinturas acrílicas que venden marcas que no son específicas para uñas, que las venden como productos para manualidades y que son igual de buenas y no son tóxicas. Con nuestro mismo pincel para detalles, el que hemos estado utilizando hoy, y un tono de verde mucho más oscuro, vamos a hacer algunas líneas en las hojas para darle algo de detalle. Como veo muchos comentarios últimamente bastante seguido preguntándome cosas que justo en el video estoy mostrando en determinados videos, quiero hoy hacer una prueba y saber quiénes llegan al final o por lo menos ven la mayoría del video, porque tal vez también lo corren un poco, pero me da muchísima curiosidad saber quién ha llegado hasta aquí, así que si es así déjamelo saber con un emoji de color verde, puede ser un corazón o lo que encuentres que sea de color verde en los comentarios. Con un punzón y pintura acrílica en color negro vamos a añadir algunos puntos bien pequeñitos. Vamos a pasar a terminar nuestras rosas utilizando pintura acrílica en color rosado y el pincel para detalles, haciendo espirales en el centro de cada una. No tienes que hacerlo de una vez, puedes ir haciendo la espiral poco a poco y no tienes que necesariamente hacerla de un solo trazo.
Para decorar el centro de la flor blanca pequeñita, vamos a aplicar brillo de acabado y luego con una punta de cera vamos a adherir una pequeña piedrecita o cristalito de imitación en color rojo. Para finalizar voy a aplicar brillo de acabado para sellar mi decoración. Recuerden que me pueden dejar en los comentarios todas sus dudas y voy a estarles respondiendo según yo tenga un tiempo para hacerlo, porque son muchísimos los comentarios y voy a tratar de priorizar las preguntas, sobre todo si ya no las he respondido anteriormente. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.